Estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre las pérdidas en la producción nacional de alimentos. Para eso ya se encuentra con nosotros Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Le damos la bienvenida. Adalberto, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias, Adalberto, por acompañarnos esta mañana. Bueno, tal como lo anunció el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la llegada del invierno, Adalberto, ha impactado al país con intensas lluvias provocados por el fenómeno de la Niña. ¿Cómo ha afectado esta situación a la producción agrícola en el país? Bueno, justamente saliendo de esta última etapa lluviosa, hemos hecho una pequeña evaluación y estamos estimando pérdidas alrededor del 30% sobre la superficie cultivada. Estas pérdidas podrían incrementarse con el tema del fenómeno de la canícula, ¿verdad? Estamos próximos a entrar a la canícula y si esta canícula es superior, digamos, a los 15 o 20 días, podría generar pérdidas hasta un 50%. Ya que va a encontrar plantas debilitadas, ahorita están los cultivos de maíz amarillos, esto es producto de pérdida de nutrientes y por falta de oxígeno en la parte de raíces, todos estos días que ha llovido. Entonces va a encontrar esta planta débil, la canícula, entonces posiblemente podríamos llegar hasta pérdidas de hasta un 50%. Ustedes han manifestado que en algunas zonas del Departamento de La Paz han tenido que recurrir incluso a la resiembra de cultivos. ¿Qué implicaciones tiene eso para las familias pobres del país y que se dedican a la agricultura? Bueno, justamente al inicio de la temporada agrícola, retrocediendo un poco, ha habido una reducción significativa del área cultivada por los altos costos de los insumos, ¿no? Se han incluso disparado hasta más de un 100% en algunos casos. Y en este caso que han tenido que resembrar implica volver a comprar insumos, ¿no? Esto significaría una inversión significativa de las familias y que por lo tanto va a tener que sacrificar otras cosas, ¿no? O sea, va a invertir en esto para intentar garantizar tener almacenado alimentos para la próxima temporada, pero implica un sacrificio sumamente fuerte para las familias campesinas más pobres. ¿Esta disminución de las áreas cultivadas a qué se ha debido, Adalberto? Básicamente es por el incremento en los costos de los insumos productivos, ¿no? Pasó de costar una manzana más o menos entre 500 y 600 dólares, ahora está costando entre 1.200 y 1.600 dólares. O sea, el incremento en los costos de los insumos, y a esto se le suma el incremento en el costo de la canasta básica para las familias campesinas, se ha generado un impacto sumamente grande, ¿no? O sea que la gente ha reducido el área cultivada, mucha gente ha cultivado o está cultivando solo para el consumo, o sea que no está pensando en vender, y otra parte de la población ha mantenido sus espacios, digamos, las áreas cultivadas, pero no va a comprar la misma cantidad de insumos que compraba anteriormente, porque no le da, o sea que va a dejar a medio abonar estas milpas y por lo tanto va a haber una reducción significativa en la productividad de las áreas. Aparte de las áreas cultivadas reducidas, una reducción en la productividad, y a esto le sumamos el tema de las lluvias y tenemos enfrente el tema de la canícula, entonces va a ir sumando y estamos a las puertas de una crisis nacional de producción de alimentos, específicamente de maíz. ¿Esto qué implicaciones tiene? Ya hablar en el diario de la población salvadoreña, o sea, esta crisis, ¿qué implicaría, Adalberto? Bueno, básicamente a la familia salvadoreña dedicamos casi un 40%, entre un 30 y 40% a 3 productos, arroz, frijol y maíz, ¿ya? Eso va a implicar que va a incrementar, va a reducir la disponibilidad de maíz a nivel nacional, de frijol probablemente,
va a incrementar los precios. Ahorita ya los precios están sumamente altos. En el caso del maíz y del frijol, ambos han aumentado. El frijol ya libreado, podemos hallar frijol a 1.25 la libra, el frijol seda. En el caso del maíz, estamos hablando de que ha llegado a 35 y en algunos lugares a 45 centavos la libra. Es decir, cuando el año pasado estaba costando alrededor de 20 centavos, y esto va a tener un impacto directo en las familias que no producen, las familias consumidoras de las ciudades. Y en el caso de las familias campesinas, pues va a tener una reducción de ingresos porque va a tener menos producto disponible para la venta o no va a tener y solo va a dedicar para el consumo. Entonces, básicamente, estamos hablando de incremento en el hambre, ¿no? Estamos a las puertas de una situación en la que las familias salvadoreñas, tanto rurales como urbanas, van a entrar en una fase de crítica de hambre. Actualmente la FAO identifica alrededor de 1 millón de personas en El Salvador en una situación de hambre. Y cuando hablamos de hambre no estamos refiriéndonos a hambruna, ¿no? Estamos hablando, el tema de hambre tiene varias fases, ¿no? Hay unas fases en la que a veces se come, a veces no, en otras fases que no se cumplen los requerimientos calóricos, pero en esta estamos hablando de que hay poca disponibilidad de alimento y las familias no pueden abastecerse normalmente. En estos niveles, ¿a qué distancia estaríamos de una hambruna? Digamos que el pronóstico para este año, para la fase, hay una fase que le llaman hambre estacionaria entre la transición del invierno al verano. Estaban hablando de 1 millón de personas en una situación de fase crítica, es decir, que ya no logran satisfacer todas sus necesidades calóricas ni nutricionales, y estaban hablando de más de 3 millones de salvadoreños que a veces la cumplen y a veces no, o sea, en una fase acentuada. Es decir que, 3 millones de personas en El Salvador, más 1 millón en fase crítica, están en posibilidades de transitar a esa fase que ya sería hambruna, ¿no? Que ya sería una escasez permanente de alimentos. Sí. Adalberto, con esto que usted mencionaba que se ha anunciado una canícula o sequía a partir de la segunda semana de julio, se había anunciado, ¿cómo impactaría esto también directamente a algunas zonas del país? ¿Cuáles serían las zonas más afectadas por esta sequía o sería a nivel nacional? Bueno, ya el territorio salvadoreño se identifica que casi que un 80% es corredor seco, o sea que tiene déficit de lluvia, ¿no? Pero principalmente va a impactar a la zona oriental. Estamos hablando de San Miguel, Zulután, La Unión, Morazán y algunas partes de Santa Ana Norte y Aguachapán Sur, ¿verdad? Que son los lugares donde más impacta el tema del corredor seco centroamericano y por supuesto donde va a haber un déficit de agua mayor que en otros lugares. Aunque hay algunos pronósticos que ya señalan reducciones de caudales en algunos ríos, por ejemplo el río Sucio, estaban hablando de una reducción de hasta un 20% en el caudal, que también puede afectar las zonas de regadío, la zona de Tacachico, el Painal, etcétera, ¿no? Que están ahí, que también pueden verse afectadas. Aunque básicamente todo el territorio nacional es corredor seco, por lo tanto van a haber afectaciones nacionales. Ante toda esta situación que usted nos ha planteado, Adalberto, ¿qué valoraciones tiene sobre el trabajo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería ante todas estas pérdidas que ya están teniendo los agricultores del país y ante estos pronósticos que se ven tras la canícula? Bueno, lo que vemos es ausencia, ¿no? No vemos al Ministerio de Agricultura activo, no vemos su presencia en los territorios. Hemos tenido 3 ministros en 3 años de gobierno, 3 viceministros, una viceministra y 2 viceministros, que no vemos el rumbo actual del Ministerio de Agricultura, no hay una estrategia nacional, no hay un plan, digamos, ni siquiera se ha levantado un diagnóstico de daños de cómo están los cultivos actualmente, y al no tener ese diagnóstico y no tener identificado claramente el problema, por lo tanto no hay una solución propuesta, ¿no? O una alternativa paliativa para esto. Lo único que hemos visto del gobierno actualmente es reducción de aranceles, y eso significa mayor importación de alimentos y en detrimento de la producción nacional. Tanto el anuncio que hizo el presidente de reducción de aranceles de algunos productos agropecuarios, aunque la mayoría de ellos no tenían aranceles porque son importados a nivel centroamericano, y por otro lado vemos un acuerdo recientemente firmado con Nicaragua también para impulsar la importación de alimentos. Entonces lo que estamos viendo es una apuesta a la importación
y descuidando toda la producción nacional. No hay un plan que diga vamos a incentivar la producción nacional de alimentos. Porque si hacemos esto, o sea, deberíamos de incentivar la producción nacional porque vamos a generar empleo, vamos a generar arraigo, vamos a reducir migración, etcétera, ¿no? Todo eso es un ciclo virtuoso a nivel de las zonas rurales, pero de momento estamos viendo que no, que es mejor traer alimentos y por lo tanto no apostar a la agricultura nacional. En cuanto a precios, ¿cómo afecta la importación de alimentos ya en el mercado salvadoreño de los alimentos? Bueno, lo que pasa es que quedamos a merced de otros países, ¿verdad? No hay autonomía alimentaria. Entonces quedamos a lo que pueda pasar en otros países. En el caso centroamericano, si estamos importando de Honduras, de Nicaragua y de Guatemala, y somos una misma región, somos una región pequeña, entonces cualquier impacto climático nos va a afectar a toda la región, básicamente. Lo hemos visto recientemente con el huracán Bonnie, ¿no? Y con otros fenómenos, y por lo tanto es arriesgarnos mucho de poner toda nuestra alimentación en la importación de alimentos. Y por otro lado, si importamos de otras zonas del mundo, estamos viendo que ahorita, en este momento, los precios de los commodities que le llaman, que son los alimentos a nivel internacional, están aumentando, ¿no? Bajo la lógica de todos los conflictos internacionales, la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea, OTAN, etcétera, ¿no? Eso nos afecta. Y lo que va a pasar es que quedamos a merced de los mercados internacionales, y el mercado internacional lo que le interesa es ganar, ¿verdad? Más que la vida, lo que le interesa es ganar. Entonces ponemos en riesgo la vida de las personas en El Salvador. Y estas medidas tomadas por el gobierno para paliar la crisis económica en el país, ¿qué tanto han beneficiado a los agricultores o a las familias más pobres en las zonas rurales del país desde su punto de vista? Bueno, digamos que hay dos acciones que han anunciado, ¿no? O que anunciaron en su momento. Uno es la reducción de aranceles. Hemos visto que la inflación en El Salvador no ha parado, o sea, y principalmente en los alimentos. El mes pasado creo que ahorita está en 7.8 la inflación, pero en el rubro alimentos andaba arriba del 9%, o sea que la inflación promedio nacional anda por 7.8, pero en el rubro alimentos supera los 9 puntos, es decir que la inflación mayor se está dando en los alimentos, y esto no ha parado. Hemos tenido incrementos significativos en huevos, en el aceite, por ejemplo, que ha incrementado un 80%. Los huevos que ha incrementado casi el doble, o sea, estamos hablando de un 70-80%. Pasamos de que un cartón costaba $2.75, ahora está cercano a los $5, $4.50, dependiendo del tamaño del huevo, que son alimentos esenciales para las familias salvadoreñas. Y por otro lado, el reciente anuncio del gobierno de que el CENTE iba a importar insumos, para abaratarlo. Esto no va a pasar en esta temporada agrícola, probablemente pase en la siguiente. Pero aquí el problema es que estamos convirtiendo el CENTA, que es un centro de transferencia de tecnología, en un gran agroservicio. No es la misión del CENTA distribuir fertilizantes sintéticos químicos, sino que la labor del CENTA debería ser garantizar autonomía de la producción nacional y transferir tecnología adecuada a nivel de los territorios. Ellos hablan se llenan la boca un poco hablando de que hacen agroecología, cuando en realidad lo que están haciendo es fomentando la importación de insumos químicos sintéticos de fuera, que afectan la salud del pueblo salvadoreño. Sí. Los alimentos, tal como lo ha planteado, siguen aumentando de precios según la Dirección General de Estadística y Censos, la DIGESTI. ¿Cómo esta situación se agravará con toda esta la pérdida de producción agrícola que se va a tener debido a las lluvias, a la canícula, con toda esta importación de productos? O sea, ¿qué tanto se podría llegar a incrementar los costos de los alimentos en un futuro próximo para los salvadoreños? Sí, lo que pasa es que esto es una cascada, ¿verdad? Una cascada, y en la medida que algunos alimentos van aumentando de precio, otros van a dispararse aún más. Por ejemplo, en el caso del pollo, de la carne de pollo y del huevo que utilizan para alimentar a estos animales, pues generalmente es maíz o maicillo, ¿ya? En el caso de maíz ha aumentado un 20 o un 30%. En el caso de maicillo está duplicado el precio ya en comparación con el año pasado. Es decir, que en la medida que perdamos esta capacidad productiva a nivel nacional, los precios se incrementan, van incrementándose otros alimentos que utilizan esto para su elaboración, ¿verdad?
Ahorita andamos por alrededor del canasta básica, ha aumentado entre 12 y 13%, el 12% a nivel urbano y el 13% a nivel rural en comparación con el año pasado. Cabe señalar que la canasta básica de El Salvador es una de las que menos productos tiene a nivel centroamericano. Hace poco vimos un anuncio que decía que la canasta salvadoreña era la más barata, pero la canasta salvadoreña solo tiene 22 productos y solo nos podríamos comparar con Honduras, que también tiene 22 productos. El resto de países centroamericanos tienen muchos más, incluso Costa Rica supera los 50 productos en la canasta básica. Entonces, esta canasta básica nuestra va a seguir incrementando. Está hablando, el mismo BCR está señalando, el Banco Central de Reserva, está señalando que la inflación se va a estabilizar hasta 2023. O sea que todavía todo este año, hasta llegar a 2023, vamos a tener incrementos en la inflación y por lo tanto la gente va a perder capacidad de compra, ¿va? Para que lo que antes compraba con $5, pues hoy va a comprar la mitad con esos mismos $5 por el incremento en todos los precios de los productos. Y justamente eso, ¿los salarios considera que están siendo suficientes o podrían llegar a ser aún más insuficientes ante toda esta crisis alimentaria que se viene? Sí, o sea, en la medida que va incrementándose la inflación, va incrementándose los precios, los salarios van perdiendo su capacidad de compra, ¿va? Lo que antes podían comprar con $100, pues ahora necesitan 200. Entonces, este nivel de salario ya es insuficiente. Una de las medidas que creeríamos indicadas para superar esto sería un incremento general de salarios, especialmente en el salario mínimo, porque de momento no está siendo suficiente. Y lo que pasa es que cuando estos salarios no son suficientes, la gente toma lo que le llamamos estrategias de supervivencia, o sea, necesita resolver, porque el salario no tiene más, entonces necesita resolver. ¿Y cómo va a resolver? Pues reduciendo tiempos de comida, reduciendo cantidad de alimentos, reduciendo calidad de alimentos. Lo que antes compraba, digamos, un alimento de menor calidad, ahora va a buscar alimentos posiblemente procesados con altos contenidos de sal y por lo tanto va a afectar su salud. Y ahí viene otro ciclo perjudicial para la población, porque no solo se va a alimentar mal, sino que también va a estar más vulnerable a ciertas enfermedades. Así que estamos en una situación complicada. Y por supuesto que una de las medidas sería incremento en salario mínimo. Sí. ¿Qué otras medidas se están proponiendo como Mesa por la Soberanía Alimentaria, Adalberto, ante toda esta situación? Bueno, por un lado, un diagnóstico de qué está pasando con los cultivos, es decir, qué pérdidas, qué daños ha habido en los cultivos. Nosotros como Mesa tenemos, digamos, una cobertura parcial a nivel nacional. No estamos en todos los municipios y de momento hemos hecho un pequeño diagnóstico según nuestras capacidades y ya identificamos daños, ¿verdad? Pero el ministerio, que tiene presencia a nivel nacional, tiene presupuesto asignado, podría hacer un levantamiento mucho más efectivo para identificar cuáles son los problemas que está pasando la población campesina en este momento y también la población consumidora. Y sobre esto, construir un plan, una estrategia de emergencia, porque estamos a las puertas de algo que va a perjudicar a la población, que es el hambre, ¿verdad? Esos serían como los dos iniciales. Posteriormente, hay medidas que mantenemos permanentemente, por ejemplo, la creación de una Reserva Nacional Estratégica de Alimentos, que pueda garantizar que en momentos de crisis a nivel nacional exista una reserva que pueda abastecer a la población salvadoreña. Esto está dentro de una propuesta de ley de soberanía alimentaria que tenemos o que propusimos a la Asamblea incluso desde hace más de 10 años y que durante este periodo legislativo se engavetó, no está en discusión. Entonces, esta propuesta de crear esta Reserva Nacional Estratégica de Alimentos va a servir, por un lado, para garantizarle el precio a los productores, es decir, comprar producto nacional, pero también para mantener el mercado estable y que la población tenga alimentos accesibles, a buen precio y de calidad. Sí. ¿Qué está pasando también con los paquetes agrícolas, Adalberto, entregados a los agricultores por parte del gobierno? Bueno, lo de los paquetes, inicialmente el gobierno habló de entregar 600,000 paquetes. Aunque, digamos, el censo agropecuario y los datos de Digestic nos dicen que la población que cultiva no supera los 450,000, 470,000 productores.
y productora, pero habló de 600,000 paquetes un inicio. La primera licitación que hizo el Ministerio de Agricultura fue para 311,000 paquetes, la primera. Eso significa sacar alrededor de 100,000 personas de los que ya estaban en el padrón. Además, el ministerio tomó una iniciativa, según ellos, de actualizar el padrón. Entonces, en esta actualización se sacaron alrededor de 100,000 personas. Luego, con el descontento de la población, porque había mucha gente que habían sacado de los paquetes agrícolas, gente agricultora que permanentemente cultiva, se dieron 2-3 refuerzos presupuestarios más, llegando a un presupuesto para el tema de paquetes de alrededor de $65 millones. Con todos estos refuerzos se supone que van a entregar 550,000 paquetes. Pero, por ejemplo, se han entregado muy tarde. O sea, entregaron muy tarde los paquetes. La gente tuvo que buscar su semilla, buscar otras alternativas en este marco de incremento de precio, ¿verdad? Y, por ejemplo, en unas partes del país todavía no se han entregado los paquetes. En la zona oriental del país todavía no se han entregado. A estas alturas no se han entregado. Entonces, la gente busca resolver con lo que tiene. Hemos tenido denuncias incluso de paquetes almacenados, listos para entregar, pero lo que ha dicho el ministerio es que lo van a entregar después de la canícula. Que es algo complicado porque en algunos casos pudieron haber sembrado antes de la canícula, tener cultivo, digamos que no necesita tanta agua durante este periodo y que podría haber sobrevivido fácilmente, pero ahora van a esperar después de la canícula. O sea que estamos diciendo que vamos a empezar a sembrar a finales de agosto, a mediados, finales de agosto en la zona oriental. Y quién sabe si le dé a la población tiempo suficiente para lograr invierno a la salida, ¿verdad? Entonces que no se corte el invierno antes, como pasó el año pasado, que hubo un corte, perdimos alrededor de 20 días de lluvia. Entonces este año va a estar al límite la población en el territorio oriental para que pueda lograr buenas cosechas. ¿Y qué riesgos podrían haber? Es decir, ¿o qué consecuencias si al final no se logra esta situación? Ya, porque esta es la siembra que le llaman como postrera, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si se pierde aún más? Se está calculando 50% de pérdida en maíz, de sí. producción. ¿Se podría incrementar esta pérdida ante este panorama que Sí. usted plantea? Digamos que los dos principales cultivos, hablamos de maíz y frijol. En el caso de frijol, la principal siembra se empieza en agosto. Ahorita la gente siembra para sacar semilla. El frijol no se ha visto tan afectado de momento, ¿no? El que sí ha tenido afectaciones es el maíz, que estamos estimando pérdidas de error de 30%, ¿verdad? Con la canícula 50%. De las áreas que ya están cultivadas. O sea, no sabemos todavía cómo va a seguir el invierno y cómo va a afectar a la zona oriental, principalmente con el tema de la sequía, que es la zona, y además es la zona, parte de esa zona son las menos productivas, bajo la lógica productivista, ¿no? Es decir, por ejemplo, la zona de Morazán, el mismo paquete que produce 100 quintales en el Bajo Lempa, ya produce 18 o 28 quintales por manzana, ¿verdad? Entonces, tienen menor capacidad productiva, por lo tanto, puede ser que se vean mucho más afectados en la zona oriental. Y ante esta situación, ¿qué está planteando la población, Adalberto? ¿Cuáles son las perspectivas de la población agrícola, sobre todo en las zonas más pobres del país, ante esta entrega tardía de los paquetes agrícolas, ante esta que sacaron a estas personas de estos listados y no se les está beneficiando ya? O sea, ¿cómo lo está viendo la población? Bueno, hay que recalcar que muchas de estas personas que salieron del paquete, del listado de paquetes, son mujeres, ¿verdad? Bajo la lógica de que las mujeres, lógica patriarcal, de que las mujeres producen menos o no producen, entonces son las primeras que sacaron del paquete, ¿no? Y eso afecta principalmente a las mujeres. Aparte de eso, las mujeres en este contexto, que son las que se encargan principalmente de las tareas de cuidado y tareas reproductivas, van a verse más afectadas porque van a tener esa carga adicional de alimentar a una familia con pocos alimentos, es decir, cómo administrar esto, ¿no? Aparte de toda la carga de salud y mental que puedan tener en este sentido. Eso por un lado. Por otro lado,
hay un poco de desesperanza en la población campesina porque constantemente ellas trabajan, cultivan, producen, pero este año se han visto realmente envueltos en un caos, ¿vean? No, aparte de todo el incremento de la inflación, el desorden en el tema de los paquetes, están cultivando para pasar, básicamente, no están pensando en vender. Y eso las pone en una situación sumamente vulnerable, porque, digamos, maíz, frijol pueden tener, pero todo el resto de productos, insumos, aparte de medicamentos que puedan necesitar, van a verse reducidos. Entonces están en una situación complicada y yo creo que estamos viendo estos grandes índices de migración también por eso. O sea, la gente está pensando en migrar porque no ve una solución a sus problemas a nivel nacional. Justamente eso quería preguntarle, si había algunas alternativas, si las personas estaban tomando la opción justamente de dejar de dedicarse a la agricultura o justamente estaban prefiriendo migrar, ¿verdad? Salir del país. Están migrando, una parte saliendo del país y otra parte dejando la agricultura y buscando otras fuentes de ingreso. Entonces lo que estamos viendo es que también se está despoblando la zona rural, la zona que produce alimentos a nivel nacional. O sea, por un lado va la migración internacional, que sabemos que casi que es una migración permanente, se van y no vuelven. Y por otro lado la migración local, que siguen vinculados a los territorios, pero no dedican tanto tiempo como el que dedicaban antes a la producción de alimentos. Entonces, principalmente con la población joven, no ve resueltas sus necesidades y sus expectativas de vida y por lo tanto tienen que buscar otras alternativas. Y eso es otra situación que también nos pone vulnerables porque la población que está quedando a producir alimentos es población mayor, que poco a poco va necesitando más apoyo para producir. Por lo tanto, si no lo tiene, va a reducir también sustancialmente el área cultivada porque ya no puede cultivar más de una manzana, va reduciendo y va quedando solo un consumo familiar. Uh-huh. Si nos volvemos un país que no produce sus alimentos, ¿qué implicaciones podría tener esto para los salvadoreños? Bueno, empezando porque ya el IPCC, el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, ha señalado en su último informe que la región centroamericana es la segunda región más vulnerable ante el cambio climático. Somos una región multiamenaza, es decir, que aparte de todos los efectos del cambio climático, tenemos terremotos, volcanes, etcétera, todo lo que nos puede pasar. Y a eso le sumamos que no tenemos nuestra propia capacidad productiva de alimentos y alimentos esenciales como maíz y frijol. Entonces vamos a estar en una situación de alta vulnerabilidad ante cualquier fenómeno. Llámese fenómeno COVID, llámese fenómeno inflación, cualquier tipo de fenómeno socioeconómico que pueda pasar, fenómenos naturales, vamos a estar a merced de lo que pueda pasar. Y el tema es que si no producimos los alimentos, estamos forzados a comprarlos fuera. Pero si no tenemos plata para comprarlo afuera, estamos en una situación crítica de la finanza salvadoreña. Nuestros bonos están casi que en calidad basura, o sea, no nos quieren prestar, nos están dando intereses altos por esto. Estamos en una crisis de impago casi, o sea, estamos en el riesgo. Entonces, ¿qué capacidad vamos a tener de comprar alimentos afuera? Sí. Alberto, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la población va a tener la oportunidad para hacer preguntas o comentarios sobre la temática que estamos tratando esta mañana. Si es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
Continuamos en este espacio de la entrevista de YSUCA hablando sobre pérdidas en la producción nacional de alimentos. Está con nosotros Alberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlos a través de nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. También estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Adalberto, nos envían ya varios mensajes a través de WhatsApp. Voy a dar lectura en este momento. Dice, buenos días, espero estén bien, saludos. Por parte del gobierno hacen un gran trabajo logrando superar todos los obstáculos para poder hacer llegar a cada agricultor salvadoreño un paquete agrícola digno y mejorado, superando la inflación del precio, y eso se puede ver y notar. Ya tenemos una llamada telefónica en línea, también le damos paso. Buenos días, adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Gracias por este tema que nos preocupa, más cuando hay alarmas, ¿verdad? Porque es bien ilógico que el año pasado tuvimos una gran producción de maíz y frijoles, pero se permitió la Defensoría del Consumidor, que no hace nada. Eso se coarta en el momento de que la especulación está dándose y el pueblo lo está denunciando, pero estos no hacen nada. Es paja que aquí han venido a la fiesta Julia a ver si los elotes locos han subido o los churritos. Eso no es trabajo, señores. Aquí la producción teníamos que estarla consumiendo y a un precio cómodo, pero sinceramente aquí es un monopolio de precios, porque la gente va a ver a las despensas, y como las despensas y los supermercados son los que más avaros son y le suben los precios, ya la gente de las agencias y todo eso ya imitan y ya dan caro. Fíjese que aquí tengo un vecino que lo tenía el frijol a unos 60, y como vio que las vendedoras del campo ya le subieron a $2 las 2 libras, gracias a Dios que es un precio cómodo, fíjese que ya él le subió a $2. Entonces ahí está la cuestión de que, y como este gobierno, fíjese que el reparto de paquetes se dio menos, y solo a los de las nuevas ideas, porque como los alcaldes reparten los de las comunidades, y los de las comunidades como todavía los tienen dormidos los macarrones, entonces estos quieren que todos sean de nuevas ideas y solo a ellos les dieron. Yo he platicado con muchos campesinos, y como este gobierno sabe que he invitado, que quiere este señor lo que quiere es convertir El Salvador en Miami, pero necesita para convertirlo en Miami 500 años, pero ahorita está ensayando, dejándonos aguantar hambre, no dándole a la primordialmente a la alimentación. Entonces solo piensa en el mercado internacional y eso nos va a matar de hambre. Muchas gracias y feliz día. Gracias a usted. Nos llegan más mensajes. También dice: a Bukele y el gobierno no le importa el costo de vida en El Salvador, tienen dinero para construir penales nuevos, pero la canasta básica está más cara que nunca. Hay muchos salvadoreños viviendo en la miseria y los diputados se dan los lujos de andar en vacaciones. Pena ajena da ese gobierno, dicen a través de WhatsApp. Leo otro mensaje a través de WhatsApp, dice: el precio de casi todo se ha duplicado. Yo compro frijoles crudos para cocer y realmente se me hace caro estar comprándolos. El cartón de huevos mediano ha aumentado muchísimo desde la cuarentena y las verduras y las frutas están carísimas. Casi todo se trae mientras la gente fanatizada habla de grandes progresos en la agricultura. Los campesinos se quejan que el Ministerio de Agricultura no entrega los paquetes agrícolas a tiempo y además de cambiar el método de inscripción excluyente. Tenemos más participación, escuchamos una llamada. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Gracias por abordar este tema tan importante de lo que es la soberanía alimentaria. Yo considero de que el gobierno, pues, que lastimoso que no ha apoyado a nuestros agricultores, ¿no? Él solo piensa en
gobierno cosmético, hablando de un tren del Pacífico, hablando de un estadio, de un viaducto, cuestiones que no ni tenemos ese dinero. Pues ¿por qué no invertir dineros de esta naturaleza pues para apoyar a la soberanía alimentaria y para apoyar esta crisis que nos va a venir? Pues así es de que realmente yo siento que no ponemos, digamos, a pensar pues que realmente qué es lo que necesitamos nosotros. Pues necesitamos nuestra alimentación. Eso realmente pues me preocupa, pues, y un llamado al gobierno pues a que apoye a los agricultores, porque realmente es cierto, pues nosotros somos un país pobre. Pues en la televisión sí vemos como que somos un país de allá digamos de Europa, pues, y realmente, pero no es así. Hay que aterrizar. Somos un país pobre, y el llamado al gobierno a apoyar a los agricultores, porque necesitamos los granos básicos y no nos vamos a morir de hambre en este país. Gracias. Gracias a usted por su participación. Leo más mensajes. Dice, buenos días, también el maicillo para alimento de aves ya alcanzó los 45 centavos por libra. Dice un mensaje más, muy buenos días, ¿cuál es la misión de la mesa? Porque se necesitan acciones concretas en cada municipio y no solo anuncios apocalípticos, no sé, un apoyo a pequeños agricultores en el fomento de alternativas de agricultura amigable con el ambiente. A Alberto nos llegan más mensajes, vamos a hacer una pausa acá para escuchar sus comentarios y luego vamos a dar paso a más audios que nos llegan a través de WhatsApp y otros mensajes que nos llegan a través de Facebook. Adelante, Alberto. Sí, uno de los comentarios, fíjense que los datos oficiales del Ministerio de Agricultura dicen que nuestras áreas cultivadas han reducido. Por ejemplo, en la temporada 18-19 teníamos 386,000 manzanas de maíz sembradas y bajaron a la temporada 19-20 a 377,000 y siguen bajando. En la última temporada también han bajado. En el caso del frijol pasamos de 140,000 manzanas sembradas en 17-18 a 139,000. O sea que no es invento, son datos oficiales del Ministerio de Agricultura que las áreas cultivadas van bajando, o sea, y eso significa que algo está pasando en el campo. La gente no se siente apoyada y por lo tanto van reduciendo las áreas cultivadas. Hay varios fenómenos que están pasando a partir de la temporada agrícola pasada, y es que están robando maíz, y es algo que no había pasado en los últimos años. ¿Y qué pasa? ¿Qué es ese indicador que roban maíz? O sea, que roban maíz en la parcela, ¿verdad? ¿Cuál es ese indicador? Pues que antes no robaban porque, digamos, había suficiente maíz. Ahora están robando porque hay menos maíz. O sea, la gente está en una etapa de desesperación y se espera que este año este fenómeno se incremente en las zonas rurales. O sea, el robo de maíz en la parcela, ya sea tapiscado o en grano, va a seguir aumentando. Ese es un indicador que hay que tenerle mucho ojo. O sea, que el hambre va a impulsar a estas familias a esto. Otra de las consultas que nos hacían, ¿qué hacemos? Bueno, primero nosotros no somos gobierno, ¿verdad? Somos 23 organizaciones que estamos en 100 municipios del país, no estamos ni siquiera en la mitad de los municipios. Y nuestra principal apuesta, bueno, nacimos como una organización, una articulación de redes que promueve el derecho humano a la alimentación y al agua y por supuesto, como decía el compañero Radio Escucha, promovemos la soberanía alimentaria, es decir, la soberanía alimentaria no entendida como solo la producción nacional de alimentos, sino que entendida como derecho humano a la alimentación y todo lo que está relacionado con ella. Pues, ¿qué hacemos? Promovemos la agroecología a nivel de territorio. Eso es lo que hacemos, generamos condiciones, aprendemos mutuamente para impulsar la soberanía alimentaria a nivel territorial desde la agroecología, que es la apuesta que deberíamos de tener como país. Y es una de las recomendaciones básicamente del panel internacional de expertos sobre el cambio climático, que debemos transitar a métodos productivos que no nos hagan dependientes del exterior y también que nos haga resilientes ante el cambio climático. Esa es la apuesta que deberíamos de tener y esa es la apuesta permanente que hemos tenido durante todos estos años que existimos. ¿Verdad? Sí. Le voy a dar lectura a más mensajes a Adalberto que nos llegan a través de WhatsApp. Pero antes vamos a escuchar audios que también nos están llegando por esta misma vía. Adelante. Buenos días, Imelda. Un saludo a su invitado. Mi pregunta es, estamos frente a una situación vulnerable
y se habla sobre el impago a organismos internacionales, pero lo cierto es que ya hemos caído en impago interno, por lo menos a las alcaldías se les dejó de dar lo que le correspondía a través del FODES. Para no cumplir con esa deuda se reformó la ley y las alcaldías de alguna manera sabían cómo invertir en las necesidades locales. El punto está en que el FODES, el impacto que está teniendo las personas que están siendo capturadas, que son sectores altamente vulnerables por muchas razones, ¿qué impacto va a tener todas estas políticas y decisiones en el entorno productivo del país? Muy buenos días. Buenos días, escuchamos más mensajes de audio. Buenos días, licenciada, exponente de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Es preocupante realmente el abandono en que siempre se ha encontrado el campesino, porque el campesino es el que está produciendo para el pueblo y la comida local. Agricultor es el que produce para la gran industria. Y lamentablemente la situación económica de un campesino ya sabemos que es paupérrima. Y con esta carestía y con la inclemencia del cambio climático, todo se conjuga en contra de los más desprotegidos que somos nosotros los campesinos. Y yo lamento también que como campesinos no hemos podido tener realmente una mesa de diálogo nacional para implementar de alguna manera el tener nuestra propia semilla, el manejar nuestros propios insumos y depender siempre de algo que nos den. Y creo que ya es tiempo. Cuando hablamos de un campesino, el campesino es aquel que tiene su semilla y protege su semilla y protege también su territorio. Entonces, pero todo eso lo hemos estado perdiendo y no se está fomentando. Digo esto porque también formo parte de la Mesa Campesina de Oriente. Gracias, felicidades y buen día. Gracias a usted por su participación. ¿Tiene comentarios, Albert? Sí, justamente varias cosas, ¿no? Uno, con el FODES, fíjate que con el FODES, ¿qué hacían las alcaldías? Algunas alcaldías, por lo menos las que conozco yo, por ejemplo, a los que no recibían paquete agrícola en años anteriores, la alcaldía les daba un paquete agrícola. Y en algunos otros casos, con este mismo FODES se reforzaba el paquete agrícola, porque el paquete agrícola, no crean que es un gran paquete, ¿verdad? Antes de la inflación actual estaba valorado en 50 y pico de dólares, 60 dólares, que es el único subsidio que recibe el campesinado en el país. Es lo único que recibe directamente, ¿verdad? Al año, ¿verdad? Por temporada agrícola. Pero ¿para qué alcanza? O sea, son 18 libras de maíz que no alcanza ni siquiera para una manzana, para sembrar una manzana. Un quintal de abono que no alcanza ni siquiera para un cuarto de manzana y para una abonada, ¿ya? Y ahora que han agregado un bote de foliar y un tratante de semilla que bueno. Entonces eso no es ni siquiera para una manzana, no alcanza para eso, ¿eh? Por lo tanto, tampoco el paquete va a solucionar, ¿verdad? El paquete no ha solucionado y por el contrario ha causado algunos problemas a nivel de producción. Por ejemplo, este año, como el paquete se retrasó tanto, hubo una escasez de semilla híbrida. O sea, la gente buscaba semilla híbrida en los agroservicios y no había, porque también necesitaban sembrar ya, porque el invierno estaba encima, ¿verdad? Hubo una escasez y por lo tanto un incremento de precio también en la semilla híbrida, y aquí amarro un poco con lo que decía la compañera, que ha creado una dependencia, o sea, una agricultura dependiente externa, lo que va a generar es vulnerabilidad, porque no tiene semilla, entonces ¿qué va a hacer? Entonces aquí están las oportunidades que tenemos la oportunidad de transitar a métodos productivos amigables con el medio ambiente, que generen ingresos a la población campesina, que den alimentos saludables a la población, y eso se llama agroecología, ¿ya? La agroecología va a promover que no dependamos de estos insumos externos y va a generar mayor productividad en el largo plazo y mayor resiliencia ante el cambio climático. Todo esto estaba en la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que se presentó a la Asamblea hace 13 años, se presentó la primera en 2008
y pasaron 11 iniciativas de ley y no se logró aprobar, no se ha logrado la ratificación constitucional, que esta bancada mayoritaria en la Asamblea tiene la posibilidad de solo levantar la mano o apretar el botón para ratificar esa reforma y no lo han hecho. O sea, porque la reforma está aprobada la legislatura anterior. Entonces, esta bancada podría levantar la mano, apretar el botón y decir, ratificamos el derecho humano a la alimentación y al agua, a ambos, ¿verdad? Y eso daría un carácter constitucional a que las personas podamos exigir ese derecho a la alimentación y fomentar políticas públicas enfocadas para eso. Por el contrario, hemos tenido una negativa a esa ratificación y también el desechar la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria que contemplaba todo esto que estamos diciendo. Tenemos más mensajes. Adalberto, doy lectura. Dice, los huevos a 25 centavos a 25 centavos. La libra de papa a $1, la harina para pan a $26, la manteca a $1.50 la libra. Este es el negocio de los ricos, porque ese gobierno es el gobierno de los ricos y sin embargo los pobres lo han puesto ahí. Qué pena, dice. Leo un mensaje más. Dice, buenos días, somos agricultores y antes comprábamos el saco de sulfato a $30 y ahora lo compramos a $60. Tenemos que vender nosotros 2 cargas de maíz para comprar un saco de sulfato y a uno se lo pagan barato. Leo también mensajes que nos llegan a través de nuestra transmisión en Facebook. Dice David Álvarez, ¿cómo llamar a un gobierno que recorta presupuesto de salud, educación, agricultura para invertir en comprar más fusiles para doblegar la voluntad del pueblo salvadoreño? Y agrega, las remesas del hermano lejano son un arma de doble filo. Por un lado, la sobrevivencia y el otro, la pobreza mental y física. ¿Tiene comentarios, Adalberto? Sí, yo creo que hay que señalar que cuáles deberían de ser las prioridades, ¿verdad?, de un gobierno, y las prioridades deberían de ser sostener la vida, ¿verdad?, de la población, la calidad de vida, mejorarla, pero no estamos viendo eso. O sea, justamente con la debacle del Bitcoin, ¿verdad?, se han gastado más de 400 millones en el tema Bitcoin, pero el Ministerio de Agricultura tuvo el menor presupuesto en los últimos 10 años, ¿verdad?, aunque hubo un refuerzo después, pero o sea, es una cuestión de prioridades. ¿Qué le vamos a apostar? Si a la producción de alimentos, a la salud. Por ejemplo, el tema de los paquetes al inicio de este año tuvo una reducción de 4 millones el presupuesto de paquetes. Lo que pasa es que no ha reforzado en el transcurso del año. Pareciera que los pronósticos de niña estaban desde el año pasado, la inflación venía desde el año pasado. Entonces tenemos una incapacidad de planificar y de prever y de anticiparnos a estos riesgos que nos hace estar a merced de lo que venga, ¿verdad? La coyuntura nos mueve para un lado y para otro, cuando no debería ser. El tema de alimentación, de salud, debería ser planificado, debería ser una política de país y no de un partido o de un gobierno. O sea, debería ser una política de país. ¿A qué le apostamos como El Salvador en el tema alimenticio? ¿Cuáles son nuestras metas? Y erradicar el hambre a nivel nacional, disminuir la desnutrición, etcétera. O sea, ¿cuáles son nuestras metas? Y eso no lo tenemos. No tenemos claridad cuál es el rumbo que queremos, cuál es nuestra apuesta en el tema alimentario. No están establecidas en ningún lado. Ante la falta de atención del gobierno, del Estado salvadoreño ante toda esta situación, ¿cómo la población salvadoreña puede iniciar a hacer agroecología en el país para garantizar al menos el sustento diario de las familias, Adalberto? Esa es una digamos, dentro de toda esta crisis que se ha generado por todo lo que hemos hablado, están estas oportunidades, ¿no? O sea, mucha población campesina ha optado por buscar semillas nativas, por ejemplo, que son semillas más adaptadas, que las pueden guardar, las pueden resembrar y no estar esperando el paquete, ¿no? Y a la par de esas semillas nativas, semillas criollas, pueden ir generándose condiciones para mejorar el suelo, porque tenemos suelos degradados, porque nuestra agricultura es una agricultura convencional, ¿verdad?, basada en agroquímicos, y por lo tanto tenemos suelos degradados. Estas alternativas de agroecología son las que nos van a dar la capacidad de sustento a nivel después, ¿no? O sea, si empezamos ahorita, o sea, en unos 10 años vamos a tener un país autosuficiente en alimentos. Podríamos lograr eso si esa es nuestra aspiración como país, ¿verdad? Si esa es nuestra apuesta.
Deberíamos de irnos por ahí. Aquí no, nos decía ahí que traemos mensajes apocalípticos, es lo que está, es lo que dice la FAO, lo que dice el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar estos mensajes, hagamos una apuesta de país y vamos por fortalecer la agricultura. Detengamos la migración. ¿Por qué se va la gente? O sea, la gente no se va porque quiere ir, se va porque las condiciones en el área rural son condiciones muchas veces inhumanas. Ahí van sobreviviendo y con estas crisis que estamos pasando, pues todavía más, ¿no? O sea, no hay condiciones para sostener la vida en los territorios. Por lo tanto, la apuesta debería ser un plan país. ¿Dónde queremos llegar? En el plan de rescate agropecuario que mencionó el gobierno, que no lo conocemos, que solo son 10 diapositivas, ¿vean? En esa hablaba de urbanización de los territorios agrícolas, o sea, cómo quiere llevar lo urbano a los territorios agrícolas cuando sabemos que lo urbano afecta sustancialmente la vida. O sea, todo esto que estamos hablando de urbanización, o sea, no puede ser. Tenemos que reconocer la importancia de los territorios agrícolas, porque ahí no solo se produce alimento. O sea, ¿dónde vamos a pasear cuando queremos salir de la ciudad, de la gente que vivimos en las ciudades? Vamos a las zonas rurales, a ver los paisajes, nos gusta ver los arbolitos, los animales. ¿Dónde se filtra el agua? Pues donde hay agricultura, donde hay bosque, ahí se filtra el agua, se genera oxígeno, biodiversidad. Todos esos servicios da la zona rural y no los valoramos. Aparte de los alimentos, se genera todo este entorno que nos agrada, ¿verdad? Que nos gusta ir a pasear, que nos gusta ver. Queremos alimentos saludables, ¿verdad? Queremos alimentos saludables, entonces promovamos que el gobierno tenga una política de producción saludable de alimentos por medio de la agroecología. Y eso no lo estamos viendo. Lo que vimos es que el centro va a importar insumos químicos sintéticos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. La política del gobierno no es producción de alimentos sanos, es producción de lo mismo, ¿verdad? Y eso nos ha ubicado en algún momento como el primer lugar de países con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? En algún momento estuvimos en ese primer lugar y todavía estamos entre los primeros países con insuficiencia renal crónica, producto de esta utilización excesiva de agrotóxicos. Entonces, ¿por dónde vamos a ir? Esa es la gran pregunta. De hecho, en algunas zonas urbanas también se está promoviendo estos huertos caseros, la agroecología, justamente para ver la forma en la que pueden ir subsistiendo, ¿verdad?, en el día a día con los alimentos, Alberto. Justamente esa es otra alternativa a nivel local. ¿Vea? Estamos viendo, por ejemplo, hace poco me di cuenta de una iniciativa en la San Pedro, ahí en Mexicanos, donde hay un huerto colectivo bastante fuerte, bastante grande y bastante bonito. O sea que hay estas alternativas comunitarias donde podemos avanzar. Y ustedes dirán, no va a poder alimentar a toda la colonia. No va a poder, pero vamos a formarnos en eso. Vamos a ver la importancia de lo que cuesta producir un alimento. Porque aquí solo agarramos la tortilla ya hecha, cocida, ¿verdad? Pero lo que le cuesta a un agricultor producir esa tortilla, eso es lo que hay que ver y se valora a través de esta producción local de alimentos. Promovamos eso si tenemos espacio en nuestras casas y si no tenemos, pues en maceta también se puede. O sea, yo creo que las alternativas están ahí. No es de generar otra carga en la gente. Digamos, una persona obrera que viene de trabajar cansada y vamos a decirle, mire, usted tiene que hacer esto, ¿verdad? Pero promovamos como una iniciativa educativa y también productiva. Podemos comer, aunque sea poco, podemos poner desde huertos agroecológicos locales en las zonas urbanas. Hay iniciativas en algunos países, por ejemplo, Cuba es un abanderado, y Cuba, por todo el tema de la crisis que ha vivido, es uno de los países que impulsa el tema de la producción urbana, ¿verdad? La producción urbana de alimentos. O sea, en macrohuertos urbanos hay producción de alimentos. Podríamos apostarle aquí. Pero aquí la apuesta no es esa, la apuesta es construir un estadio a la par de un área protegida, ¿verdad? O construir un aeropuerto a la par de los manglares. O sea que si hubiera una apuesta de país, o sea, diría, ese espacio lo vamos a hacer para producir alimentos. La escuela militar, vamos a hacerlo, vamos a producir alimentos, un macrohuerto donde la gente pueda llegar a cultivar. Pero no, la apuesta es un estadio. Esa es la apuesta, ¿verdad? Cuando tenemos varios estadios ahí tirados que no los llenamos nunca, ¿verdad? Y que están ahí abandonados, pero, o sea, es un poco ilógico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rumbo que queremos llegar? De hecho, una persona oyente nos está enviando a través de WhatsApp una fotografía de su huerto casero con sus macetas y nos dice, yo no tengo terreno, pero se puede comer sano todo. Y cuando le gusta trabajar a las personas, incluso aprenden nuestros hijos a perseverar. Y entonces nos envían ahí las fotografías hablando justamente
de este tema de los huertos caseros. Ya para ir finalizando, Adalberto, esta entrevista ya nos quedan pocos minutos, pero también por parte del gobierno hay una persecución hacia las organizaciones sociales, hacia las organizaciones que defienden los derechos humanos y también una persecución de quienes se pronuncian en contra de las políticas del gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes como Mesa por la Soberanía Alimentaria esta situación justamente cuando se ven este tipo de ataques contra lo que justamente ustedes están defendiendo de los derechos de la población salvadoreña? Sí, lastimosamente hemos entrado en una etapa de que no podemos hacer crítica constructiva, ¿verdad? Si ustedes ven aquí estamos haciendo propuestas, estamos señalando deficiencias y podríamos señalar algunos aciertos también, ¿verdad? Pero aquí las voces disidentes son castigadas y son perseguidas, ¿verdad? Estamos entrando en una etapa crítica donde la transparencia la hemos perdido, o sea, cuesta acceder a datos. Ya no hallamos la misma documentación que hallábamos antes en los sitios web. Tenemos que hacer uso del acceso a la información y muchas veces son denegadas. Estamos teniendo información no pública durante 7 años. Están mandando la información restringida y por lo tanto no tenemos acceso a la información. Si el gobierno hace bien las cosas, que lo haga público, pues, y que demuestre efectivamente que las cosas se están haciendo bien, pero estamos viendo situaciones muy opacas, ¿verdad? Y cuando se señalan esas situaciones opacas, las organizaciones somos las perseguidas, ¿verdad? Somos señaladas como antigobierno y nosotros tenemos 13 años de existir y en esos 13 años promoviendo el tema de la soberanía alimentaria han pasado 4 gobiernos, ¿verdad? Y a todos se les ha señalado igual. Pueden googlear ahí todas nuestras conferencias de prensa y ahí están, ¿verdad? O sea que no hay excusa de decir que antes no se hablaba, es que siempre se ha hablado. Lo que pasa es que ahora somos señalados por hablar, ¿verdad? Eso es preocupante, es sumamente preocupante y deberíamos de tomar atención a esas situaciones. La población en general, ¿verdad? Que queremos estar informados y informadas. Sí. Alberto, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A la orden, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha y que sigamos probando la soberanía alimentaria y la agroecología de nuestros hogares y territorios. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a toda la gente que estuvo pendiente de este espacio de la entrevista. Recuerde, esta entrevista quedó grabada si usted quiere volverla a escuchar a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y también estará disponible a través de nuestra página web www.ysuca.org.sb. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.